Ella no pidió nada. Las personas que han pasado toda su vida pidiendo demasiado llegan a un punto en que su voz simplemente desaparece. No era un silencio nacido de una tragedia repentina. Era un agotamiento profundo, de esos que llegan hasta los huesos. Ese agotamiento vino de ver demasiadas puertas cerrarse de golpe. De cargar el peso aplastante de necesitar algo, lo que fuera, y darse cuenta de que ya no había nadie a quien acudir. Mina había llegado a ese silencio hace mucho tiempo. Entonces, cuando Mina por fin se detuvo frente a ese desconocido que estaba apoyado en la puerta de cedro de un rancho perdido al final de un camino que el mundo parecía haber olvidado, no lloró. No ofreció una explicación ensayada ni tejió una larga historia trágica para despertar lástima. Simplemente lo miró con ojos oscuros y vacíos. Pasó la lengua por sus labios agrietados por el implacable sol de Montana y por una sed que nunca la abandonaba. Y dijo lo único que le quedaba por decir. Déjame dormir en el granero. Trabajaré por mi comida. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó ahí, observándola con esa intensidad tranquila y cautelosa que tienen las personas que viven donde las montañas se encuentran con el cielo. La estaba evaluando. Midiendo su valor y su cansancio sin ningún apuro visible. No había crueldad en su mirada, pero tampoco había amabilidad inmediata. Simplemente la estaba viendo. Mina lo permitió porque ya no tenía energía para protegerse de los ojos de los demás. Estaba empapada hasta los huesos por la lluvia de la montaña que había comenzado a caer 30 minutos antes en el polvoriento sendero de Iron Creek. El bulto de lona que cargaba sobre el hombro había absorbido el agua y había duplicado su peso. Sus pies descalzos estaban cubiertos de barro gris y espeso. Y en lo más profundo de su cuerpo, en silencio y sin nombre todavía, algo estaba creciendo despacio. Era una presencia que Mina no entendía del todo aún. Pero en los últimos días había hecho que su agotamiento se sintiera demasiado pesado para hacer solo falta de sueño. Una ráfaga de viento empujó una aguja seca de pino entre los dos mientras el cielo se tornaba de un violeta amoratado. El hombre miró las nubes que se cerraban para bien, luego echó un vistazo al granero sólido que estaba detrás de su casa, y después la miró a ella por última vez. «Puedes quedarte», dijo. Su voz era ronca y breve. La voz de un hombre que no usaba sus cuerdas vocales con mucha frecuencia. En el granero hay paja fresca en el fondo y hay un farol colgado en la viga principal. Cuando llegue la tormenta de verdad, el techo no filtrará. Estarás seca. Mina asintió con un gesto pequeño, casi imperceptible. No sonrió ni desperdició su aliento en palabras vacías de gratitud. Empujó la puerta y cruzó el patio hacia el granero, con los pies hundiéndose en el barro frío y el pesado bulto arrastrando su espíritu. Nunca miró hacia atrás para ver si él todavía la estaba observando. Arthur se quedó junto a la puerta viendo la figura de Mina alejarse con un pensamiento que no esperaba tener. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cruzó esa puerta y entró en su vida? La lluvia respondió antes de que Arthur pudiera recordarlo. Cayó de repente en una cortina violenta que golpeó el techo de zinc del granero y convirtió el patio en un lodazal revuelto. Arthur finalmente se retiró a su propia casa, pero se demoró un momento más de lo necesario antes de correr el cerrojo. Arthur Miller tenía 43 años y llevaba casi 3 años viviendo solo en ese rancho. No era un hombre dado a quejarse. Nunca lo había sido. Creció en una familia donde los hombres no lloraban, no pedían ayuda y nunca mostraban ni un destello de debilidad. Esa enseñanza se había enterrado hondo en su médula. Tan hondo que Arthur eventualmente perdió la capacidad de distinguir entre la verdadera fortaleza y la simple insensibilidad. Clare había muerto en una helada mañana de marzo, durante un parto que nunca debió haber salido tan mal. El bebé llegó demasiado pronto y el camino de la montaña estaba inundado por un deshielo fuera de temporada. El viaje al hospital en el pueblo más cercano tomó el doble de lo que debía. Arthur manejó con los dientes apretados y los nudillos blancos sobre el volante, hablándole a Clare todo el tiempo. Prometiéndole que todo estaría bien. Diciéndole que ya casi llegaban. Rogándole que siguiera respirando. Clare llegó al hospital viva y consciente. Pero nunca salió caminando de ahí. Tampoco el niño. Arthur regresó solo por ese mismo camino inundado en medio de la noche, sentado en una camioneta que todavía olía al perfume de Clare y al aroma estéril del hospital. Y cargaba en su pecho un silencio que nunca lo había abandonado desde entonces. Después de aquello, el rancho empezó a morir junto con él. Despacio y sin ningún drama espectacular.
El jardín de verduras se convirtió en maleza. Los corrales se fueron callando a medida que Arthur vendía el ganado. Las cercas comenzaron a doblarse aquí y allá. Arthur simplemente dejó que todo eso pasara. La estufa de leña solo se encendía cuando el hambre en su estómago se volvía demasiado ruidosa para ignorarla. Las gallinas deambulaban donde les placía porque nadie se molestaba en recogerlas. La casa no estaba sucia, pero estaba profundamente vacía. Un vacío que no se mostraba a los visitantes, pero que pesaba en cada rincón. Un peso que no se levantaba ni cuando el sol entraba por las ventanas. De hecho, la luz del sol solo servía como un recordatorio de la persona que debería haber estado ahí para verla. Los vecinos más cercanos estaban a 4 kilómetros. Y el pueblo, a casi 15. Pasaban semanas sin que un alma apareciera en el camino de abajo. Y Arthur había llegado al punto en que dejó de notar el aislamiento. Arthur había aprendido a existir dentro de ese silencio de la misma manera en que uno aprende a vivir con un dolor crónico. No porque se vaya, sino porque uno simplemente se acostumbra al peso. Arthur se despertó con el aroma del café. Se quedó quieto en su cama durante un buen rato, con los ojos apretados. Su nariz reconoció el aroma mucho antes de que su cerebro pudiera procesar que era real. Era el olor del café hecho a la manera antigua. Esa fragancia fuerte y caliente que se cuela por toda la casa y llega al dormitorio antes que cualquier otra cosa. Arthur no había preparado café por las mañanas en meses. Generalmente solo bebía agua fría o de vez en cuando masticaba un trozo de carne seca mientras estaba parado en la cocina cuando se acordaba de comer. Pero un café así, de preparación lenta y con cuerpo, ese aroma había desaparecido de su casa junto con tantas otras comodidades. Arthur abrió los ojos y miró el techo de madera oscura. La luz que se filtraba por las rendijas de las persianas era ese gris pálido de la madrugada. La luz que existe antes de que el sol llegue de verdad. Cuando el día todavía está decidiendo si va a comenzar. Finalmente se levantó. Se puso las botas sin sentarse, un hábito nacido de décadas de trabajo en el rancho, y caminó hacia la cocina. Mina estaba de espaldas a él, atendiendo la estufa de leña con una mano mientras sostenía el asa de una vieja olla que Arthur no había caído en cuenta de que todavía funcionaba. Mina había encendido el fuego usando madera del montón del exterior. Madera que todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche, lo que significaba que Mina había trabajado duro para lograr que la llama prendiera. No había sido una tarea fácil. Sin embargo, ahí estaba. Un resplandor naranja estable que se reflejaba en las viejas tablas de madera de las paredes. La mesa de la cocina también se veía diferente. Había una tela doblada en el centro. Era un trapo viejo que Arthur usaba para otras cosas. Pero Mina lo había lavado, escurrido y alisado ahí como si fuera lo más natural del mundo. Encima había una taza de café y un trozo de pan de maíz hecho con la harina de maíz que había estado en el fondo de la despensa por más tiempo del que Arthur quería admitir. Arthur se detuvo en el umbral. Mina sintió su presencia y se volvió sin sobresaltarse ni sonreír. Solo lo miró con esa misma expresión directa y tranquila que Arthur había visto la noche anterior. «Buenos días», dijo Mina con voz baja y firme. «Encontré la harina de maíz en la bolsa del fondo. Hice un poco de pan. Espero que no le moleste». Arthur no respondió de inmediato. Miró la cocina. Luego la mesa. Y finalmente a Mina. «No me molesta», dijo por fin. Sacó una silla, se sentó y tomó la taza con ambas manos. Manos gruesas y callosas que habían trabajado la tierra toda su vida. Dio el primer sorbo despacio, con los ojos fijos en la mesa. El café era fuerte y tenía esa amargura honesta que solo puede producir una estufa de leña. Arthur no dijo otra palabra, pero se lo bebió hasta la última gota. El nombre de la joven era Mina. Arthur lo supo porque ella misma lo ofreció sin que nadie se lo pidiera, mientras lavaba la taza en la palangana después del desayuno. «Me llamo Mina», dijo. «Vengo de los valles del sur. Ya no me queda familia allá». Arthur asintió sin preguntar nada más. Y Mina no ofreció ninguna explicación adicional. Así ocurrían sus conversaciones durante esos primeros días. Frases cortas y directas, sin adornos. No era porque fueran personas frías. Era porque los dos habían aprendido a su manera que demasiadas palabras suelen complicar lo que debería ser simple. El silencio entre ellos no era incómodo. Era simplemente espacio.
El tipo de espacio que existe entre dos personas que no sienten la necesidad de fingir que tienen más que decir de lo que realmente tienen. Después del desayuno, Mina salió al patio. Arthur se quedó un momento en la cocina, escuchando los sonidos de Mina trabajando afuera. Oyó el raspar de una vieja escoba contra la tierra apisonada. El cacareo de las gallinas siendo ahuyentadas. Y el golpeteo rítmico de una alfombra siendo sacudida. Arthur se levantó y miró por la ventana. Mina estaba barriendo el patio con esa vieja escoba que había estado apoyada contra la pared del granero tanto tiempo que había empezado a criar moho en el mango. Mina barría despacio y metódicamente. Recogía las agujas de pino caídas por la tormenta de la noche. Las plumas sueltas. Y los trozos de barro que ahora se secaban bajo el sol que iba apareciendo. Mina no tenía prisa, pero tampoco paraba. Había en ella un ritmo silencioso y constante. El andar de alguien que aprendió desde temprano que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Arthur la observó más tiempo del que tenía intención, luego agarró su sombrero y salió por la puerta trasera para atender sus propias labores. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, dos personas trabajaron en el mismo espacio sin estorbarse mutuamente. Mina estaba en el patio y en el gallinero. Arthur estaba en el pastizal arreglando una tabla suelta en el corral que se había prometido reparar hacía meses. El sol subía, quemando la humedad que había dejado la lluvia, y el aroma de la tierra húmeda secándose comenzó a llenar el aire. Es un aroma que cualquier persona del campo lleva en el alma para siempre. Cálido, vivo y denso con olor a nuevos comienzos. Alrededor del mediodía, Arthur pasó junto al gallinero y se detuvo. Mina estaba en cuclillas en un rincón, recogiendo los huevos que las gallinas habían esparcido por el suelo de tierra. Pero no eran los huevos lo que llamó su atención. Era la manera en que Mina estaba agachada. Demasiado despacio, con una mano apoyada firmemente en la rodilla, como si necesitara el apoyo extra. Cuando Mina se levantó, Arthur vio pasar una sombra de mareo por su cara durante una fracción de segundo antes de que Mina lo disimulara. El almuerzo ya casi está listo, dijo Mina sin mirarlo, actuando como si nada hubiera pasado. Arthur asintió y no dijo nada, pero desde ese momento mantuvo un ojo atento a Mina. El almuerzo consistió en arroz y unos frijoles viejos que Mina había encontrado en la despensa. Sazonados con lo que pudo encontrar, ajo, sal y una hoja de laurel seca que había estado colgada de un clavo en la pared desde Dios sabe cuándo. Junto a eso, huevos revueltos con cebollas verdes que habían estado creciendo silvestres en el parterre abandonado junto a la ventana. Era sencillo, caliente y preparado con un evidente sentido del cuidado. Se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, comiendo en un silencio que solo interrumpía el viento silbando por la ventana y el murmullo lejano del arroyo al fondo de la barranca. Era un sonido que Arthur había dejado de escuchar hace mucho tiempo. Pero ahora, por alguna razón, le llegaba con claridad. En mitad de la comida, Mina dejó de comer. Se quedó mirando su plato por un segundo, y luego pasó despacio la mano sobre su vientre. El mismo gesto de antes. Rápido y casi imperceptible. Arthur la estaba mirando justo cuando ocurrió. Mina levantó los ojos y los encontró con los de Arthur. Ninguno de los dos habló durante un latido. Entonces Mina bajó la mirada de vuelta a su plato y siguió comiendo. Arthur hizo lo mismo, pero algo en el cuarto había cambiado. Una verdad invisible se había posado en la mesa entre los dos platos de frijoles. Pesada e innegable. Esa tarde, mientras asadonaba las malas yerbas en el pastizal, Arthur no podía dejar de pensar. No era un hombre de meterse en los asuntos ajenos. La vida en las montañas te enseña que cada quien carga con su propio peso. Y si quieren compartirlo, lo harán. No preguntas. No fijoneas. Solo esperas. Pero había algo en el cansancio de Mina que Arthur no podía ignorar. No era el agotamiento de un largo viaje o de alguien que se había enfermado en el camino. Era más profundo, más interno. Y ese gesto. La mano en el vientre. Era un instinto que el cuerpo tiene antes de que la mente siquiera se dé cuenta de lo que está haciendo. Y Arthur sabía lo que era. Lo había visto con clare. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo físico y luego se retiró igual de rápido, dejando un dolor familiar en el pecho. Ya no era un dolor agudo. Era un peso sordo. Del tipo que nunca se va del todo.
Arthur clavó el azadón en la tierra y se quedó inmóvil por un momento, apoyado en el mango y mirando el arroyo muy abajo. El agua seguía fluyendo igual que siempre. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo en un dorado envejecido y hermoso que la cordillera solo revela al final de la tarde. ¿Cuánto tiempo hace que no me detengo a mirar esto?, se preguntó Arthur. Cuando regresó a la casa, la cena ya estaba en la mesa. Era sopa de pollo hecha con una de las gallinas que andaba cojeando por el patio, a la que Arthur no había tenido el corazón de atrapar en semanas porque tomar una decisión así requería una energía que simplemente no tenía. Mina la había atrapado, limpiado y cocinado con arroz y yerbas. El aroma que llenaba la cocina era uno de esos que no son solo olores. Son recuerdos. Son infancia. Son un tipo de consuelo que no sabes que te falta hasta que vuelves a sentirlo. Arthur se sentó y miró el tazón por un segundo antes de tomar la cuchara. No tenías que matar a la gallina, dijo. No como queja. Solo como observación. Estaba sufriendo, respondió Mina desde la estufa, de espaldas a él. Una pata torcida hace la vida muy difícil. Esto fue lo mejor. Arthur no discutió. Simplemente comió. El silencio que vivió entre ellos esa noche ya no era el silencio de dos extraños. Era el silencio de dos personas que estaban comenzando, despacio y sin ningún apuro, a bajar la guardia. Era un martes. 3 días después de que Mina había llegado. Mina había despertado antes del amanecer, como siempre. Encendió la estufa, preparó el café, barrió el patio, les dio de comer a las gallinas y lavó la ropa blanca que había estado en remojo desde la noche anterior. Todo eso estuvo hecho antes de que Arthur siquiera sacara las piernas de la cama. Esa era su manera. Su cuerpo se despertaba y se iba directo al trabajo. No había tiempo para quedarse en la cama o para ordenar los pensamientos. Desde niña, esa había sido su realidad. O su madre la llamaba antes del amanecer, o lo hacía la vida. Y en los últimos años, definitivamente había sido la vida, que no tiene ni paciencia ni sentido del tiempo. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el sol estaba alto y el calor empezaba a instalarse pesado en el aire quieto del patio, Mina agarró un balde y un atado de ropa y bajó por la barranca hacia el arroyo. La pendiente era empinada, cubierta de yerba alta a ambos lados de un sendero estrecho que alguien, probablemente Arthur, había abierto en la maleza años atrás. Las raíces de los árboles serpenteaban por la tierra roja como dedos retorcidos. Mina descendió despacio, equilibrando el balde en una mano y aferrándose a las ramas de los arbustos con la otra. Sintió como el aire cambiaba a medida que bajaba. Más fresco y más húmedo. Con olor a agua y sombra. El arroyo era tranquilo. Ni muy ancho ni muy profundo. Fluía sobre piedras redondeadas con la urgencia callada del agua que conoce su camino pero no tiene apuro en llegar. La orilla de este lado era una gran losa plana de roca, desgastada y suave, oscurecida por la humedad. Perfecta para restregar ropa. Del otro lado, el bosque denso se inclinaba sobre el agua y la luz del sol se filtraba entre las hojas en delgadas cintas doradas que bailaban sobre la superficie. Mina dejó el balde y simplemente se quedó ahí un momento, mirando. Hacía mucho tiempo que Mina no se detenía a mirar nada. Su vida durante los últimos meses no había sido más que caminar. Irse de un lugar porque no había espacio para ella. Probar otro. Escuchar que no y volver a caminar. Mina había cargado su bulto de un lugar a otro como si el peso físico pudiera hacerle olvidar el otro peso que llevaba adentro. El que no tenía asas, ni fondo, ni salida. Pero aquí, con el sonido del agua y el olor de la tierra húmeda, su cuerpo sintió por fin un momento de paz. Mina comenzó a lavar la ropa despacio. Enjabonándola. Restregándola contra la piedra. Escurriéndola. Echándola en el balde. El movimiento repetitivo y rítmico combinado con el sonido del agua creó una extraña tranquilidad. Es el tipo de trabajo que parece simple pero tiene una gracia silenciosa. La paz que aparece cuando las manos están ocupadas y la mente por fin puede quedarse en blanco. Mina lavó su propia ropa, los trapos de la cocina y el viejo mantel. Luego, sin pensarlo demasiado, agarró las 2 camisas de Arthur que habían quedado junto a la palangana y empezó a lavarlas también. No fue una decisión consciente. Era simplemente lo que haces cuando vives en un lugar. Cuidas lo que está a tu alrededor porque es lo correcto. La vida compartida, incluso entre extraños,
crea una responsabilidad silenciosa que no necesita ningún contrato. Fue entonces cuando llegó el mareo. Llegó despacio. Primero, un calor extraño en la nuca. Luego, una náusea ligera que subía desde el estómago donde el mundo dio un pequeño y nauseabundo giro. Y Mina tuvo que parar. Cerrar los ojos y apoyar la mano contra la piedra fría para no caerse. Se quedó así durante un rato, respirando el sonido del arroyo. Y el calor del sol en la espalda. La sensación pasó. Pero cuando Mina abrió los ojos e intentó enderezarse, sus piernas se sentían como agua. Era ese tipo de debilidad que no viene del agotamiento muscular. Viene de adentro. El tipo de señal que el cuerpo envía cuando intenta decirle a la mente algo que la mente todavía no está lista para escuchar. Mina se quedó parada al borde de la roca, mirando el agua. Y despacio, con cuidado, se puso la mano en el vientre. Se quedó así mucho tiempo. El arroyo seguía fluyendo. Los pájaros seguían cantando. Y algo dentro de ella, una certeza que había estado flotando durante días, quizás semanas, por fin tomó forma. Mina cerró los ojos. Y cuando llegaron las lágrimas, fueron silenciosas. No vinieron con sollozos ni con drama. Simplemente se deslizaron por su cara como el agua de lluvia sobre una piedra. Mina no sabía si lloraba de miedo, de impacto, de soledad o de ese extraño alivio que llega cuando por fin dejas de huir de la verdad. Arthur la vio desde lo alto de la barranca. Había ido ahí a buscar un asadón que había dejado cerca del sendero. Y desde lejos, entre las hojas, vio la silueta de Mina recortada contra el agua. Ligeramente encorvada. Con la mano en el vientre. Sus hombros subiendo y bajando en un llanto silencioso. Arthur no bajó hasta donde Mina estaba. Sabía con la sabiduría simple de alguien que había vivido lo suficiente que a veces lo más compasivo que puedes hacer por alguien es alejarte. Pero Arthur se quedó ahí. Oculto entre los árboles como un centinela que Mina no sabía que tenía. Arthur la miraba ahí. Pequeña contra la gran roca en el bosque espeso. Miraba sus hombros. Su mano en el vientre. Su cabello mojado cayendo sobre su cara. Y sintió algo moverse en su pecho. No era deseo. Y no era exactamente lástima. Era reconocimiento. Lo que ocurre cuando ves en otra persona un dolor que se parece mucho al tuyo. En ese reconocimiento hay una intimidad que no necesita presentación. Arthur esperó hasta que Mina se levantó. Agarró su balde. Y comenzó a subir de regreso. Arthur se escabulló hacia el pastizal antes de que Mina llegara arriba. Esa tarde entera, mientras Arthur trabajaba en la cerca, pensó en Mina. No de manera intrusiva, sino de manera protectora. En la cena, Mina estaba más callada que de costumbre. Lo cual ya era decir mucho. Y comieron en un silencio que solo rompía el tintineo de los cubiertos y el viento. El farol en el centro de la mesa lanzaba una luz amarilla parpadeante sobre sus rostros. Las sombras bailando en las paredes de madera. A mitad de la comida, Arthur dejó el tenedor. Mina lo miró. Arthur esperó un segundo. Eligiendo sus palabras con cuidado. No para impresionarla. Sino para asegurarse de no equivocarse. Hay una mujer en el pueblo. Nora, dijo por fin. Es partera. Sabe de cosas de mujeres. Si un día quieres ir a verla, puedo llevarte. Mina lo miró fijamente. La luz del farol oscilaba entre los dos. Mina no dijo que sí. Y no dijo que no. Solo lo miró con esa mirada profunda y directa que Arthur había aprendido a respetar. No era una mirada de desafío. Era Mina procesando. Evaluando si había una trampa en el ofrecimiento. Y vio que no la había. De acuerdo, susurró Mina. Arthur asintió. Recogió el tenedor. Y volvió a su comida. El silencio que regresó a la mesa era distinto. Era más honesto. Una pequeña verdad frágil había sido puesta entre los dos. Como un pájaro recién caído del nido. Que todavía no sabía si podía volar. Más tarde esa noche, mientras Mina estaba tumbada en el granero escuchando el arroyo, pensó, este lugar no es feo. No era lo mismo que decir que era hermoso. Pero era un reconocimiento de que había algo aquí. En el olor de la tierra. La lluvia sobre el techo de zinc.
Y el silencio del hombre que no preguntaba, pero tampoco ignoraba. Eso no era hostil. Después de todo lo que Mina había pasado, que algo no fuera hostil ya era mucho. El pueblo estaba a 15 kilómetros por un camino de tierra serpenteante. Arthur salió con Mina temprano. Antes de que el calor de la montaña pudiera instalarse de verdad. Arthur montaba su viejo caballo bayo. El único animal que quedaba en el rancho. Una criatura cansada pero firme que conocía cada curva del sendero. Mina iba detrás de Arthur. Con el bulto en el regazo. Equilibrándose con las rodillas. Con cuidado de no apoyarse en Arthur. Mina no se había apoyado en nadie en mucho tiempo. El viaje era rudo y honesto. El camino de tierra roja cortaba los pinos espesos. Y el cielo era del color de la leche fresca. Arthur llevaba el caballo sin ningún apuro. El animal conocía el camino. El caballo ya había hecho ese viaje muchas veces con otra persona en el lomo. Pero Arthur dejó ese recuerdo a un lado. Dejando que pasara como una nube. Viajaron casi todo el trayecto en silencio. Cerca del borde del pequeño pueblo, Mina habló con suavidad. No tiene que esperar. Si tiene cosas que hacer, puedo esperarlo yo. Arthur respondió simplemente, esperaré. La casa de Nora estaba al final de la calle principal. Si es que podía llamar calle principal a una hilera de edificios desgastados. Era una casa pequeña pintada de azul desvaído. Con un enorme parche de salvia en el frente que olía penetrante cada vez que el viento la atrapaba. Adentro olía a lavanda, cera de abejas y ese aroma sin nombre que tienen las casas viejas. Nora tenía 70 y tantos años. Con una cara surcada por décadas de inviernos de montaña. Y ojos llenos de sabiduría aguda. Era una mujer pequeña con el cabello blanco recogido en un moño suelto. Y usaba un delantal de mezclilla como si fuera una parte permanente de su cuerpo. Tenía manos grandes para una figura tan pequeña. Manos que habían amasado pan, cosechado yerbas y traído al mundo a generaciones de niños. Cuando Mina entró, Nora estaba sentada junto a la ventana. Remendando una colcha con la paciencia de alguien que ya no tiene prisa por nada. Nora levantó la vista. Y vio a Mina. Y en 2 segundos lo vio todo. Siéntate, niña, dijo. Mina se sentó. Y sin que Nora preguntara siquiera, las palabras empezaron a salir. Salieron despacio. Tropezando al principio. Parándose cuando la garganta de Mina se apretaba. Pero salieron. Mina le contó sobre la madre que había muerto. El padrastro que la echó con un bulto y 2 días de aviso. Los hogares donde Mina había intentado quedarse pero no pudo. Y el agotamiento que no la abandonaba. Nora escuchó todo sin una sola interrupción. Cuando Mina terminó, Nora se levantó. Fue al cuarto del fondo. Y volvió con un pequeño frasco de yerbas. Nora puso las manos en las sienes de Mina por un momento. Con los ojos cerrados. Los labios moviéndose en una oración silenciosa. Estás esperando un hijo, niña, dijo Nora con suavidad. Mina no se movió. Miró a la mujer mayor con ojos secos porque sus lágrimas ya las había gastado en el arroyo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mina. Unos 2 meses, quizás un poco más, respondió Nora sentándose de nuevo. El bebé está bien. Eres tú quien necesita comer más, descansar más y dejar de cargar el mundo sola sobre tus hombros. Mina miró por la ventana. Un perro callejero dormía a la sombra de un pino. El sol de la montaña golpeaba las paredes azules de la casa haciéndolas brillar. ¿Y el padre?, preguntó Nora. No con juicio, sino con cuidado. Mina estuvo en silencio un momento. No está en el panorama, dijo por fin. Nora asintió. Entonces vas a necesitar tierra firme, niña. Estás en tierra firme ahora mismo. Mina pensó en el rancho. En la estufa de leña. En el arroyo. En el hombre que esperaba afuera. Creo que sí, respondió Mina. Y por primera vez en años, Mina se creyó a sí misma. Arthur estaba apoyado en la cerca afuera, sosteniendo las riendas del caballo y mirando calle abajo cuando Mina salió. Arthur no hizo ni una sola pregunta. Solo la miró. Y lo que vio en la cara de Mina no era la desesperación que esperaba. Era algo más. Más pesado que la alegría, pero más ligero que el dolor.
Artur entendió sin que se pronunciara una sola palabra. Preparó el caballo, y cuando Mina fue a montar, Artur le ofreció la mano. Solo su mano abierta y firme como apoyo. Mina la miró por un segundo, luego puso la suya encima y subió. Artur no hizo ningún comentario al respecto. En el camino de regreso, ya a mitad de camino, Mina lo dijo en voz alta. Voy a tener un bebé. Artur no se sobresaltó. No apretó las riendas. Lo sé, dijo. Mina se quedó sorprendida. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, respondió Artur. Mina miró el bosque que pasaba y no dijo nada más. Pero el nudo en su pecho se aflojó apenas un poco. Esa tarde, Artur entró a la despensa e hizo un inventario de todo lo que tenía. No le dijo nada a Mina. Simplemente lo hizo. Hizo una lista mental. Y luego salió al patio a revisar las gallinas y el jardín. Artur se quedó parado durante un buen rato frente al huerto ahogado en maleza. Luego agarró el azadón y empezó a limpiar. Mina lo miraba desde la ventana de la cocina mientras pelaba papas. Miraba al hombre doblado sobre la tierra al final de la tarde, con la camisa empapada de sudor y el viejo sombrero inclinado a un lado. Mina sabía lo que eso significaba. Artur no estaba simplemente limpiando un jardín. Estaba preparando la tierra porque alguien iba a necesitar comer. Mina volvió a sus papas, pero tenía los ojos nublados. No de tristeza, sino por la sensación abrumadora de ser cuidada cuando nunca habías aprendido a recibirlo. Los días empezaron a formar una rutina que ninguno de los dos había discutido, pero que surgió como un sendero en el bosque creado por pisadas repetidas en el mismo lugar hasta convertirse en un camino. Por las mañanas, Mina se despertaba primero para encender la estufa. Artur despertaba con el olor del café. Se ponía las botas y la encontraba en la cocina. Comían en su cómodo silencio, intercambiando de vez en cuando palabras sobre el clima o las labores. Después del desayuno, Artur se iba a los pastizales y Mina se quedaba cerca de la casa. A media mañana, sus caminos se cruzaban de nuevo. Artur podría necesitar algo del cobertizo, o Mina podría estar revisando el jardín. Y había una naturalidad creciente en esos encuentros. En el almuerzo, Mina cocinaba lo que tuvieran, y Artur comía con un apetito que no había tenido en años. Mina aprendió a leerlo. La manera en que Artur extendía la mano para una segunda porción sin que se lo pidieran. O la manera en que se demoraba un momento en la mesa antes de volver afuera. Artur también empezó a enseñarle cosas. No de forma formal. Era simplemente como suceden las cosas honestas. Una mañana, con el cielo nublado y el viento girando hacia el norte, Artur se detuvo en el patio y miró el horizonte. No bajes al arroyo hoy, le dijo. Mina se detuvo con el balde. ¿Por qué? Parece que está bien. El viento giró, explicó Artur. Huele a lluvia en las montañas. El arroyo subirá al mediodía. No lo suficiente para inundar la casa, pero sí para cubrir esa piedra de lavar. Mina miró el cielo, intentando ver lo que Artur veía. ¿Cómo lo sabes? Artur pensó por un segundo. El arroyo te lo dice, dijo. Pero habla su propio idioma. Hay que aprender a escucharlo. Artur volvió al trabajo. Y Mina se quedó ahí un momento, sintiendo el viento en su piel. Intentando escuchar lo que Artur escuchaba. Esa tarde, el arroyo subió. Y la piedra de lavar desapareció bajo el agua oscura. El vientre de Mina creció despacio. Al principio, solo Mina lo sabía. Luego, cualquiera que mirara con atención podía verlo. Finalmente, el mundo entero lo vería. Con el crecimiento llegó un nuevo tipo de fatiga y náuseas matutinas que dejaban a Mina pálida y débil hasta casi las 9 de la mañana. Mina no se quejaba. Solo se adaptaba. Usaba un balde más pequeño. Se sentaba cada vez que podía. Y esperaba a que la náusea pasara antes de comenzar sus tareas. Pero Artur lo notó. Y comenzó a adaptarse junto a Mina sin armar ningún escándalo. El balde del agua siempre estaba lleno cuando Mina llegaba a la cocina. La leña ya estaba apilada junto a la estufa. Una escoba con un mango más corto y más liviano apareció apoyada contra la puerta del granero una mañana. Mina se quedó mirando esa escoba durante un buen rato. Luego entró al granero y se apoyó contra la pared en la oscuridad. Respirando profundo para mantener sus emociones bajo control.
La gran tormenta llegó un miércoles por la noche. No era una lluvia común de la tarde. Era un aguacero de montaña de verdad. Comenzó a medianoche y no aflojó, golpeando el techo de zinc con una fuerza que ahogaba cualquier otro sonido. Arthur se despertó y supo que el arroyo estaría rugiendo. La casa estaba segura en el terreno alto, pero el granero estaba más abajo. Arthur se puso las botas, agarró el farol y corrió bajo la lluvia helada hasta el granero. Golpeó la puerta pesada. Mina, abre. Mina abrió de inmediato, con cara de alerta y cautela. El arroyo va a desbordarse, gritó Arthur sobre la lluvia. No puedes quedarte aquí esta noche. Ven a la casa. Mina dudó. No quiero ser una molestia. No lo eres, dijo Arthur con firmeza. Hay un cuarto libre. Úsalo. El cuarto libre era el cuarto que había sido de Clare. Después de la muerte de Clare, ese cuarto se había convertido en una tumba de recuerdos. Luego en el cuarto de nadie. Ahí parado con la cama tendida como si estuviera esperando. Arthur levantó el farol para mostrarle el camino a Mina. La cama estaba cubierta con una colcha de retazos de colores. Obra de Clare en algún invierno lejano. Mina miró la colcha. Duerme aquí, dijo Arthur. Estoy justo en el cuarto del lado si necesitas algo. Arthur se fue y cerró la puerta. Del otro lado, Mina se sentó al borde de la cama y escuchó la lluvia. Dentro de la casa sonaba diferente. Apagada, lejana y segura. Mina se recostó. Jaló la colcha sobre ella. Y se durmió. Mina durmió más profundo de lo que había dormido en meses, sin la necesidad constante de mantener un ojo abierto ante el peligro. Los dos dormían bajo el mismo techo, separados por una delgada pared de madera. Pero menos solos de lo que jamás habían estado. Era un viernes de agosto cuando el silencio de la casa cambió. Mina había estado más callada que de costumbre todo el día. Pero era un silencio pesado y concentrado. Arthur notó que Mina apenas había tocado el café. Mina pasó mucho tiempo mirando por la ventana, con la mano apoyada firmemente sobre su vientre. Arthur no preguntó, pero se quedó cerca de la casa todo el día. Esa tarde, Mina se fue a su cuarto temprano diciendo que le dolía la espalda. A medianoche, Arthur escuchó un sonido. Un gemido bajo y sofocado. Arthur estaba en su puerta en segundos. Mina, ¿puedo entrar? Mina estaba sentada al borde de la cama, con la cara pálida bajo la luz del farol. Ya llevan unas 3 horas, dijo Mina con la voz tensa por el dolor. Pensé que pasarían. No están pasando. Arthur no dudó. Sabía la distancia al pueblo y el estado del camino. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Voy por el caballo. Busca tu abrigo. No vas a tener a este bebé aquí sin ayuda. El viaje por la noche de montaña fue una travesía en oscuridad total, iluminada solo por las estrellas. Arthur montaba detrás de Mina, con los brazos a ambos lados de Mina sosteniendo las riendas, proporcionando un marco firme de apoyo. Arthur podía sentir el cuerpo de Mina tensarse con cada contracción. Pero Mina no hacía ni un sonido. Arthur contaba los intervalos. Se estaban acortando. Arthur animó al caballo a un paso más rápido. Cuando llegaron a la casa de Fait, la partera del pueblo, la mujer ya estaba en la puerta. Fait miró a Mina una sola vez y la hizo entrar. Usted, le señaló a Arthur. Quédese afuera. Arthur se sentó en los escalones del porche durante 2 horas y media, con el sombrero en el regazo, mirando las estrellas. Escuchaba los sonidos amortiguados desde dentro de la casa. El corazón de Arthur pesaba con una mezcla de miedo y una esperanza que le daba terror nombrar. Entonces, a través del silencio de la noche, llegó un llanto agudo y delgado. El llanto de alguien que acababa de llegar y le estaba avisando al mundo. Arthur cerró los ojos y soltó un aliento que sentía que había estado reteniendo por 3 años. Fait abrió la puerta, limpiándose las manos en un paño. Un niño, dijo, sonriendo. Está sano. Ella está bien. Arthur se levantó. Las piernas le temblaban ligeramente. Puedo verlos. Mina estaba recostada en la cama angosta. El cabello húmedo de sudor, pero los ojos brillando con una luz que Arthur no había visto antes. En sus brazos, envuelto en una tela blanca,
había un niño pequeño y arrugado. Arthur se acercó. «Está bien», susurró Mina. «Lo escuché», respondió Arthur. Arthur miró al bebé. A las manitas apretadas en puños, como si el niño ya estuviera aferrándose a la vida. «Tiene nombre». «Jack», dijo Mina. «Por mi padre». Arthur asintió. «Jack es un buen nombre». Arthur se quedó ahí en ese cuarto pequeño y cálido, y sintió que algo se abría en su pecho. Era un sentido de pertenencia. La comprensión de que ese ser humano pequeño y gritón había devuelto algo que Arthur creía perdido para siempre. Regresaron al rancho al amanecer. El cielo era de un violeta pálido, y los pájaros comenzaban su coro mañanero. Mina cabalgaba con Jack en brazos. Y Arthur caminaba junto al caballo, llevándolos a casa. Cuando pasaron por la puerta, Arthur los miró a Mina y al bebé, y pensó en la primera vez que Mina había cruzado esa misma puerta. Un mes atrás, Mina era una extraña que no tenía nada. Ahora, Mina era el corazón de la casa. Jack creció rápido, como los bebés. Perdió ese aspecto de recién nacido arrugado y se convirtió en una cosita robusta con una personalidad que llenaba cada cuarto. Jack aprendió a reconocer la voz de Arthur y rompía en una sonrisa desdentada cada vez que el hombre entraba a la cocina. Arthur comenzó a moverse diferente. Evitando dar portazos, pisando suave y asomándose a ver al niño cada vez que tenía un momento libre. Una mañana, Mina estaba amamantando a Jack en la mesa. Mina miró a Arthur y le preguntó, «¿Quieres cargarlo?». Arthur se sentó. Luego Mina transfirió con cuidado el peso del bebé a los brazos de Arthur. Arthur lo sostuvo con una firmeza natural. Jack abrió los ojos. Ojos oscuros y profundos que parecían estar evaluando al hombre. Luego, el bebé extendió la mano y envolvió su manita alrededor del pulgar de Arthur. Jack se aferró con una fuerza sorprendente. Arthur miró esa manita y no dijo ni una palabra. Pero Mina vio el cambio en su cara. No eran lágrimas. Pero sí era el ablandamiento de un hombre que había sido duro durante demasiado tiempo. Mina miró por la ventana y dejó que el silencio fuera. El pasado llamó a la puerta un miércoles por la noche. El perro de Arthur comenzó a ladrar de una manera específica. La manera en que ladra a los extraños. Nathan, el padrastro de Mina, estaba en la puerta con otro hombre más joven. Nathan parecía más viejo, más gastado, y cargaba un aire de autoridad falsa. «Mina», llamó Nathan. «Necesitamos hablar». Arthur se puso entre Nathan y la casa, con el farol en alto. «¿Quién es usted?». «Familia», dijo Nathan. «La casa donde creció está en sucesión testamentaria. Necesita firmar unos papeles para que podamos arreglar las cosas. Hasta podría sacar algo de dinero de todo esto». Mina salió a la puerta, cargando a Jack. Mina vio al hombre que la había echado y sintió una resolución fría. «No tengo nada que firmar», dijo Mina. Nathan intentó presionar, pero la voz de Arthur fue como piedra. Ella dijo que terminó. «La puerta está cerrada. Buenas noches». Nathan se dio cuenta de que no tenía ningún poder aquí y se escabulló de vuelta hacia la oscuridad. Arthur los vio irse. Luego se volvió y vio a Mina en el porche. La luz del farol la alcanzaba, iluminando la vida que habían construido en apenas unos pocos meses. Arthur cruzó de vuelta el patio. Apagó el farol. Y se puso junto a Mina. Mina no volvió a entrar. Se quedó ahí. Y luego, por primera vez, recostó la cabeza en el hombro de Arthur. Fue un gesto tentativo. Pero el hombro de Arthur no se movió. Arthur se mantuvo firme para Mina. Se quedaron así bajo las estrellas de la montaña. El hombre, la mujer y el niño. Escuchando el arroyo que contaba la historia de cómo la vida sigue fluyendo, sin importar cuántas piedras haya en el camino. A medida que los años fueron apilándose uno sobre otro como los anillos de los pinos antiguos que rodean el rancho, la urgencia de la juventud y el aguijón agudo de las tragedias pasadas comenzaron a sentarse en una sabiduría profunda y resonante. Para quienes hemos vivido los largos inviernos del alma, llega una comprensión que solo el tiempo puede traer. Los milagros más profundos no ocurren en un relámpago de luz, sino en el crecimiento tranquilo y constante de un jardín. O en la lenta curación de un corazón roto. Pasamos tanto de nuestra juventud corriendo.
corriendo hacia un futuro que no podemos ver o alejándonos de un pasado que no podemos cambiar. Solo para descubrir que la verdadera fortaleza está en la capacidad de quedarse quieto al fin. De quedarse. De ser quien mantiene el fuego encendido cuando la tormenta ruge afuera. Hay una belleza única en una vida que ha sido rota y reconstruida. Como una pieza de cerámica reparada con oro, las cicatrices no le restan valor al recipiente. Se convierten en lo que lo hace valioso y único. Para Artur y Mina, y para todos nosotros que nos hemos encontrado ante una puerta cerrada sin más que un bulto de esperanzas cansadas, la lección es que el hogar no es un lugar que encuentras. Es un lugar que creas a través del simple acto de aparecer cada día. Estaba en el café preparado para otra persona. En la puerta reparada para la seguridad de un niño. Y en la mano sostenida en la oscuridad cuando los recuerdos se vuelven demasiado ruidosos. Aprendemos que el amor no es solo un sentimiento para los jóvenes. Es un compromiso profundo de cargar una parte del peso de otra persona para que no tenga que cargarlo solo. A medida que envejecemos, vemos que el mundo suele ser indiferente a nuestras luchas. Pero no estamos destinados a enfrentar esa indiferencia en aislamiento. El arroyo fluye tanto si somos felices como si somos tristes. Pero tener a alguien a nuestro lado en la orilla hace que el sonido del agua sea mucho más dulce. Nos damos cuenta de que cada acto de bondad es una rebelión contra la dureza del mundo. Elegir confiar de nuevo después de haber sido traicionados. Elegir cuidar después de haber sido abandonados. Esta es la verdadera medida del espíritu humano. Y es el valor silencioso que define una vida bien vivida. Miramos atrás y vemos que los momentos que creíamos que eran el fin eran en realidad solo el comienzo de una historia diferente y más profunda. En última instancia, la historia de Iron Creek es la historia de todos nosotros. Nos recuerda que no importa cuán tarde sea la hora ni cuán largo sea el camino. Nunca es demasiado tarde para plantar un nuevo jardín. Nunca es demasiado tarde para dejar entrar a alguien. La vida, en su gracia infinita y desordenada, siempre ofrece un camino de regreso a la luz, siempre que estemos dispuestos a hacer el trabajo y esperar a que salga el sol. Descubrimos que la familia que elegimos suele ser más resistente que en la que nacemos, porque está unida por la decisión deliberada de quedarse. Y en ese quedarse, encontramos la paz que supera todo entendimiento. El conocimiento simple y silencioso de que por fin, de verdad, estamos en casa.